honor poderme dirigir hacia ustedes y daré lectura a la biografía de nuestra ponente, el cual dice de la siguiente manera. Tamara Iliana Velázquez Port. Sus estudios: química bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestra en Ciencias en Microbiología de Enfermedades Infecciosas obtenidas en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia USAC. Su experiencia laboral de 2019 a la fecha es directora de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia USAC. Profesora titular por más de 20 años de microbiología clínica y del programa de experiencias docentes con la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Amplia experiencia en el diagnóstico de VIH e infecciones oportunistas asociadas, por el trabajo de 10 años en un centro de atención integral para personas que viven con VIH-Sida. Experiencia en investigación en las áreas de VIH y microbiología clínica, por lo que es autora y coautora de varias publicaciones indexadas. Dejo con ustedes a Master. Bienvenida, Master. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto. Tal vez si todos apagamos nuestros micrófonos y también las cámaras podríamos tener más resolución y más fuerza en nuestro internet. Gracias por la invitación. Agradezco a la licenciada María Eugenia Lainez por la invitación que me hizo aproximadamente hace como un mes. Agradezco a las autoridades de la UNASA y para mí también es un gusto y un honor dar esta conferencia. Ahí sí que un intercambio internacional, ¿verdad? Pues también me da mucho gusto que sean estudiantes, la mayoría estudiantes de último año los que van a asistir, porque pues quiero dejarles un mensaje y motivarlos, ¿verdad? Para que sigan este camino de la investigación. Voy a empezar con mi charla, me voy a quitar de la cámara para que ustedes solamente escuchen mi voz. Permítanme un momento. Entonces, y voy a compartir mi pantalla. ¿Se mira todo bien? Todo perfecto, Tamara. Gracias. Bueno, solo permítanme. Entonces. Bueno, todos estamos muy preocupados actualmente con la pandemia que todos estamos viviendo. Pero recordemos que allí siguen las enfermedades, todas las enfermedades endémicas y también sigue todas estas superbacterias, ¿verdad? Que siguen en los hospitales, siguen en la comunidad. Por eso el día de hoy he querido traerles esta conferencia que se llama Detección de genes de resistencia a los antibióticos. Bueno, he dividido la conferencia en estas partes: generalidades y conceptos, situación actual, investigaciones realizadas y para llegar a algunas consideraciones finales. Quisiera empezar con generalidades y conceptos, sobre todo porque sé que hay muchos estudiantes y de último año, como ustedes me han indicado, y para poder llegar a la parte de investigaciones necesito llevarlos por el camino de algunos conceptos para que vayamos comprendiendo qué fue lo que se hizo durante las investigaciones. Bueno, entonces iniciamos. Bueno, en primer lugar, pues yo creo que todos tenemos que saber qué es un antibiótico. Son sustancias químicas que evitan o inhiben el crecimiento o destruyen a los microorganismos. Son de baja o ninguna toxicidad y pueden ser naturales, sintéticos y semisintéticos. Bueno, la clasificación de los antibióticos. Miren, el tema de los antibióticos es bastante complejo, es amplio, abarca muchísimos aspectos, ¿verdad? El farmacéutico, el médico, el de laboratorio. Y, por ejemplo, dentro de nuestra carrera, los estudiantes de último año llevan un curso específico para ver todo esto de los antibióticos. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá
les puse el nombre de algunos de los antibióticos en su clasificación, por ejemplo, los aminoglucósidos, los glucopéptidos, las fluoroquinolonas, en donde se encuentra la ciprofloxacina y la levofloxacina, que, por ejemplo, la levofloxacina es tan afamada hoy en día, y realmente las fluoroquinolonas, mis reservas para utilizarlos pueden tener algunos efectos secundarios muy importantes. Tetraciclinas, macrólidos, rifampicina y afines como ejemplo. Pero pueden ver que está en negrita beta-lactámicos. Espero que salga en su pantalla, porque a ese grupo me voy a referir específicamente. Sobre eso se tratan varias de las investigaciones. Como les digo, el grupo de antibióticos es sumamente amplio y pues no se pueden abarcar todos. Bueno, entonces, ¿qué es un antibiótico beta-lactámico? Son antibióticos que contienen un anillo beta-lactámico en su estructura molecular. Ustedes ahí lo pueden ver. Aquí este es el anillito beta-lactámico, y pueden ver que aunque esté unido a otra sustancia química, aquí está su anillo beta-lactámico, que es parte de su estructura molecular. ¿Pero por qué son tan importantes? Porque son los antibióticos más utilizados debido a su facilidad de administración, eficacia, baja toxicidad y amplio espectro terapéutico. Y yo me atrevería a decir que de los 95 participantes que yo vi, o 96 ya hay en el Zoom, y los que también están en Facebook Live, yo me atrevería a decir que no hay nadie aquí que en su vida no haya consumido un antibiótico beta-lactámico. Yo literalmente estoy viva por un tratamiento con un antibiótico beta-lactámico. Y aquí los tienen ustedes. Habíamos visto la clasificación general de los antibióticos. Pues los beta-lactámicos se subdividen, también tienen estas subdivisiones. Y ahí ustedes pueden observar que se encuentran en este grupo estos antibióticos que de verdad, pues ahí sí que nos han ayudado en todo tipo de infecciones que hemos tenido. Por ejemplo, la amoxicilina ácido clavulánico, tan usado para infecciones de la garganta o neumonías adquiridas en la comunidad, ¿verdad? Está la penicilina, la oxacilina, como ustedes pueden ver. Y sobre todo está el grupo maravilloso de las cefalosporinas, que lo tienen ustedes aquí, que hay hasta de cuarta generación. Las cefalosporinas son antibióticos maravillosos de amplio espectro, baja toxicidad, que realmente yo creo que en alguna vez en nuestra vida los hemos utilizado, ¿verdad? Yo después voy a regresar a esta tablita porque quiero que dejar bien claro un mensaje, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, aquí les estoy enseñando los antibióticos beta-lactámicos, hasta acá, hasta cefalosporinas. Son los que podemos nosotros conseguir, la mayoría en farmacias. Bueno, ahora en Guatemala pues ya está, necesitamos una receta médica, pero las podemos tener, como quien dice, un tratamiento ambulatorio. Quiero que miren el grupo acá abajo, los carbapenems. Muy importante. Imipenem, meropenem, ertapenem. Este grupo también, como ustedes pueden ver, son antibióticos beta-lactámicos, pero los carbapenems son, y aquí lo tengo, bueno, vamos a pasar acá, son un grupo de antibióticos muy poderosos, que ahorita vamos a platicar de ellos en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, estamos hablando de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Y qué creen que pasa? Las bacterias, que a veces yo creo que son más listas que nosotros, producen lo que son beta-lactamasas, que son enzimas. Todo lo que termina en asas es una enzima, entonces ellos producen beta-lactamasas. Y como su nombre lo indica, una beta-lactamasa va a atacar a un antibiótico beta-lactámico. Es el principal mecanismo por el cual se produce la resistencia en bacilos gram negativo. Los genes que codifican estas enzimas se encuentran en plásmidos que se transmiten a otras bacterias. Entonces, dentro de ese gran grupo de las beta-lactamasas,
tenemos unas betalactamasas que todos ustedes han visto que se llaman BLE, o las han escuchado, han leído y han estudiado, que son las betalactamasas de espectro extendido. Son enzimas que hidrolizan penicilinas, aztreonam, cefalosporinas, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Sin embargo, no actúan sobre las cefamicinas ni los carbapenems. Este puntito también es muy importante. Bueno, entonces aquí vamos a los carbapenems que les quería hablar, que son antibióticos beta-lactámicos. Son antibióticos de tipo beta-lactámico con un espectro de actividad excepcionalmente amplio y son estables para casi todas las beta-lactamasas bacterianas. Y luego miramos un concepto que luego vamos a ver más adelante con esto de las investigaciones. Y yo les decía, nosotros, los humanos, haciendo antibióticos cada vez más potentes y las bacterias secretando o haciendo las enzimas que los hidrolizan. Entonces, ya se ve y tenemos actualmente el gran problema de las carbapenemasas, que son las enzimas hidrolizantes de carbapenems. Cuando decimos hidrolizantes es que estas enzimas van a destruir a los antibióticos carbapenémicos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, antes de pasar, quisiera también enseñarles la cantidad de carbapenemasas que hay, o sea, de estas enzimas que destruyen carbapenems. Se dividen en serin carbapenemasas, en metalo beta-lactamasas, están la clase A, la clase D, la clase B, y específicamente estas son las carbapenemasas que ustedes pueden encontrar, aquí están, en las bacterias. Cada una de estas carbapenemasas es codificada por un gen, o sea, es producida por un gen. Entonces, ustedes pueden ver, pues, hay una gran subdivisión de antibióticos, subclasificación de antibióticos, tenemos clasificación de beta-lactamasas, clasificación de carbapenemasas. Por eso les decía yo que el tema de los antimicrobianos es un tema bastante complejo. Bueno, entonces, ¿qué mecanismo de acción tienen los antibióticos para destruir a la bacteria? Entonces, ustedes pueden ver que puede haber bloqueo de la síntesis de la pared celular, puede haber inhibición del despliegue de ADN, inhibición de precursores de ADN y ARN, inhibición de la síntesis proteica. Pues estos son los diferentes mecanismos. Digamos que aquí pues les enseño como quien dice 4 armas que hay de acción de los antibióticos, pero ya van a ver ustedes a las bacterias. Bueno, la resistencia, el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos puede darse, se da de una forma natural. O sea, el humano inventando el antibiótico o descubriéndolo y la bacteria formando sus mecanismos de resistencia a esos antibióticos. Y ustedes pueden ver que ahí están muchos ejemplos de los antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, miren. Año en que se empezó a usar, 1943. Es para la Segunda Guerra Mundial y salvó muchas vidas. Pero año en el que ya se vio la resistencia, 1946. Apenas 3 años y ya se miraba la resistencia. Y ustedes aquí tienen muchos ejemplos. Quiero que miren este ejemplo de la ciprofloxacina. Tal vez de muchos de ustedes estaban muy jóvenes, ustedes ni habían nacido en 1987 o estaban muy pequeñitos. Cuando entra la ciprofloxacina al mercado, era la droga maravillosa, la maravilla. Todas las infecciones urinarias las estaban tratando con ciprofloxacina. Y vean ustedes cuánto tiempo duró el gusto. 3 años hasta que se encontró la resistencia. Les cuento que ahora, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo diría que el 80-90% de las infecciones bacterianas de las E. coli son resistentes a la ciprofloxacina. Este medicamento ya no se puede utilizar para tratar infecciones urinarias. Y así, como ustedes pueden ver, pues se está dando la resistencia y siempre se va a dar. Bueno, entonces, ahora, como les digo, estos mecanismos son pues bastante estudiados, se pueden estudiar a profundidad y como les enseñé, las
armas que tenían los antibióticos para destruir la bacteria. Ahora miremos las armas que tienen las bacterias para destruir a los antibióticos o para resistir a los antibióticos. Entonces, miren, las bacterias son seres vivos que evolucionan capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos. Entonces, un antibiótico para poder destruir a la bacteria debe de fijarse a un receptor para actuar, ¿verdad? Así como ustedes ahorita yo creo que ya todos han leído, el receptor del coronavirus es el AC2, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde se fija el virus para fijarse a las células. Discúlpenme un momentito, fíjense que alguien me toca con insistencia a la puerta, solo voy a ver y estoy sola. Permítanme un minuto para abandonar la conferencia. Fui corriendo y ya no había nadie. Bueno, en fin, disculpen. Entonces, miramos las estrategias de resistencia o mecanismos de resistencia. El primero, mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. Entonces, si tenemos el receptor de la bacteria, hay una mutación, ya el antibiótico no se pega. Segundo mecanismo de resistencia, modificación del antibiótico. Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. Entonces, aquí está, ese es uno de los casos que vamos a ver, la producción de enzimas. Aquí lo tienen, las beta-lactamasas y las carbapenemasas. Otro mecanismo de resistencia, impermeabilidad de la bacteria. La bacteria cierra sus poros y el antibiótico no puede penetrar. Entonces, aquí está, la bacteria cierra y el antibiótico nunca ingresa a la bacteria. Y expulsión del antibiótico. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. El antibiótico entra y por medio de las llamadas bombas de flujo lo expulsa. Entonces, ustedes pueden ver que vean todas las armas que las bacterias tienen para poderse defender de los antibióticos. Y ¿saben qué es lo más extraordinario? Que estos mecanismos de resistencia ustedes pueden encontrar 2, 3 o hasta los 4 funcionando en una bacteria. Por lo tanto, es a lo que hemos llegado, que es superbacterias. Bueno. Uno de los mecanismos más, disculpen, permítanme un momentito. Bueno, entonces, uno de los mecanismos de la transferencia de genes de resistencia es uno de los mecanismos más efectivos que hay entre las bacterias y es la forma como de una bacteria a otra se transmiten los genes de resistencia a través de los plásmidos que tienen las bacterias, que son elementos genéticos móviles y que pueden ser transmitidos a otra bacteria de cualquier especie, no importa la especie, y entonces ya pueden transmitir estos genes que van a codificar para enzimas, para beta-lactamasas, para carbapenemasas. De eso les voy a dar unos ejemplos. Bueno, regresamos a lo que ya habíamos visto. Les estaba hablando de las beta-lactamasas. Esto es muy importante, por favor, jóvenes que se están formando y que próximamente pues van a tener sus laboratorios clínicos o van a trabajar en laboratorios de diagnóstico. Actualmente, cualquier antibiograma que nosotros hagamos, aunque sea de forma manual, y ya lo vamos a ver al final, con Bauer y Kirby, nosotros tenemos que detectar el mecanismo BLE, o sea, de beta-lactamasas de espectro extendido. Si un mecanismo BLE, entonces no va ese antibiótico no va a hacerle todo este grupo de antibióticos que ustedes tienen aquí,
hasta carbapenems no va a aliviar esa infección. O sea, esa bacteria va a ser resistente y va a resistir el antibiótico porque tiene una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, ¿qué pasaba? La opción de tratamiento de todas estas infecciones eran los carbapenems, imipenem, meropenem, ertapenem, que como ya vimos, son poderosos antibióticos. Eso era una opción, es una opción de tratamiento cuando tenemos una bacteria con mecanismo BLE. Sin embargo, eso es lo que vamos a ver ahorita. Actualmente ya tenemos una gran resistencia a estos antibióticos por la producción de carbapenemasas. Bueno, entonces, ¿por qué se mantiene la resistencia a los antimicrobianos? Vamos a ver, por la presión selectiva ejercida por las drogas. Aquí tienen ustedes una colonia de bacterias, unas bacterias, ustedes saben que las bacterias se dividen muy rápidamente, se van a dividir en de unos 20 minutos, unos días, muchos meses, etcétera, etcétera. Cuando se dividan en este grupo van a haber algunas mutantes. Pero pueden ser mutantes naturales, como yo les decía, mecanismos de resistencia que se forman en forma natural. Entonces, esta población de bacterias continúa creciendo y dentro de ellas, pues van a estar estas bacterias mutantes, ¿verdad? Que tenemos acá. Ellas van a causar alguna infección. En este momento nosotros vamos a utilizar algún antibiótico y por supuesto vamos a destruir la mayoría de la población. Entonces, vamos a quitar la cantidad y vamos a aliviar la infección. Sin embargo, ustedes saben que pueden sobrevivir algunas bacterias que pues, ya no causen infección, pero continúan colonizándonos. Y muchas de estas bacterias van a sobrevivir a la presión selectiva de la droga, van a tener los genes de resistencia y luego estas colonias se van a dividir al infinito, ¿verdad? Y producir infecciones multiresistentes. Bueno, aquí les presento estos bonitos póster, ustedes los pueden encontrar en el internet, son de la OMS y sirven para la educación sobre los antibióticos. Entonces, ya vimos la presión selectiva. Ahora, ¿por qué se ha propagado toda la resistencia a los antibióticos? Pues ha sido de dos vías, ¿verdad? A través de los humanos, como lo estábamos viendo, ¿verdad? Como les acabo de decir, un paciente puede tomar un antibiótico, luego pues tiene bacterias multiresistentes y puede expulsar estas bacterias, incluso pues a través también de sus heces, secreciones o puede ser colonizado. Pero también una vía muy importante de la resistencia a los antibióticos, como ustedes pueden ver, es por los antibióticos que se administran tanto a los animales como a los cultivos. Nosotros estamos comiendo una gran cantidad de antibióticos a través de estas... ¿Alguien me habla? Mami. ¿Continúo, Alexis? Sí, Tamara, disculpe, no tenemos ningún micrófono activado acá. Ah, gracias. Sí. Bueno, entonces, chicos, ya vimos algunos conceptos de la resistencia antimicrobiana. Hablamos de los antibióticos beta-lactámicos y beta-lactamasas. Hablamos de los carbapenems y las carbapenemasas, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito de la situación actual de la resistencia a los antibióticos. Bueno, me gusta mucho presentarles este artículo y probablemente ustedes también ya lo vieron en las pláticas de la doctora Dalia Lau. Primero quiero que vean el año de este artículo. Es en 2005, hace 15 años. Y entonces le ponen de título al artículo metalo-beta-lactamasas, que son unas carbapenemasas. Entonces, la calma antes de la tormenta. Y aquí ustedes pueden ver a estos autores, Walsh, Toleman, Poiret y Norman, que ellos pues todos estos años se han destacado por la investigación de carbapenemasas. En este artículo, ellos describen
la presencia de estas enzimas, las carbapenemasas, pero en bacilos gram negativo no fermentadores, como Acinetobacter, como Pseudomonas. Y recuerden que Acinetobacter y Pseudomonas son bacilos gram negativo que los encontramos microbiota hospitalaria, ¿verdad? Y pues estas bacterias no producen gran cantidad de infecciones en humanos. Sin embargo, ellos aquí señalaban, ya habían visto el mecanismo de la transferencia por medio de plásmidos de estos genes, ¿verdad? Y en el 2005, como les digo, publican este artículo y señalaban el peligro de que estos genes de resistencia se transmitieran a las enterobacterias, lo que justamente sucedió. Entonces sale en el 2012 este artículo, ¿verdad? Y cabalmente, ¿verdad? La resistencia de los carbapenems en las enterobacterias. Eso sí es una tormenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las enterobacterias es el grupo de bacterias que más infecciones produce en el ser humano. E. coli, Klebsiella, Enterobacter, es el grupo de bacterias que ustedes pueden encontrar produciendo infecciones urinarias, sepsis, secreciones, heridas, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí iba a ser un gran problema, ¿verdad? Porque entonces ya íbamos a tener la resistencia a la última opción de antibióticos que nos quedaba para tratar este tipo de bacterias. Bueno, entonces seguimos con la situación actual. Ya se habían reportado en el mundo los hallazgos de estas carbapenemasas, pero principalmente yo les enseñé que habían diferentes tipos de carbapenemasas y esta que se llama New Delhi metalo-betalactamasa o NDM. Es una carbapenemasa muy poderosa. La bacteria que lo tiene la hace súper resistente, hiperresistente. Y bueno, tal vez ustedes ya conocen este hallazgo. En el 2010 se da, porque esta epidemiológica la saca OPS en el 2011, pero creo que fue a principios del 2011, donde es en Guatemala, donde encontramos 2 cepas de Klebsiella pneumoniae, aislamientos de Klebsiella pneumoniae, que tenían la enzima NDM. Posteriormente, pues ya se encontró en Colombia y ya se encontró en toda Latinoamérica, pero la primera vez que se encontró en Latinoamérica la NDM fue en Guatemala. Bueno, ¿cómo estamos ahorita? Pues miren, ahorita, pues además de la pena del coronavirus, tenemos esta pena de todas las superbacterias, ¿verdad? Y la OMS ha publicado la lista de los microorganismos para los que se necesita urgentemente nuevos antibióticos. Y vean, prioridad 1, crítica. Acinetobacter baumannii, resistente ¿a qué? A los carbapenémicos, como les había dicho. Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos. Estos 2 microorganismos, recuérdense que siempre los van a encontrar generalmente en los hospitales produciendo infecciones nosocomiales. Y aquí viene la tercera, la que estábamos hablando. Las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos y a las betalactamasas de espectro extendido. Pueden ver ustedes que esta es la prioridad crítica que tiene la OMS, porque ya para muchas de estas infecciones ya no hay opciones de tratamiento. Luego ustedes pueden ver que está la prioridad elevada y la prioridad media. Pues aquí están los enterococos, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el Helicobacter, Campylobacter, Salmonella, etcétera, ¿verdad? Miren ya Neisseria gonorrea, pues ya vieron los reportes de resistente a la cefalosporina y a las fluoroquinolonas, ¿verdad? Pero pues realmente adquirir en un hospital una infección con una de estas bacterias, pues ya estar al azar, ¿verdad? Porque no hay ya algún tratamiento disponible. Bueno, entonces estas superbacterias, como les decía, han causado brotes en diferentes hospitales, centros, y me imagino que pues en El Salvador también ha sucedido.
Como pueden ver, siempre los pacientes más vulnerables van a ser los más atacados, ¿verdad? Y pues ustedes pueden ver que aquí en el Hospital Roosevelt, que es un hospital muy grande aquí en Guatemala, público, ¿verdad? En su sala de neonatos se infectaron 33 bebés, ¿verdad? Y de ellos, pues por el momento, cuando era la noticia, 7 ya habían muerto, ¿verdad? Generalmente lo que les da es una septicemia y se trataba de un brote, creo que era un brote de Klebsiella pneumoniae NDM positivo. Bueno, otro dato curioso, aquí les traigo esta diapositiva que me robé de una presentación del Instituto Pasteur y ustedes pueden encontrar, aquí lo tienen, este review, lo pueden encontrar en el internet, es un review de la resistencia antimicrobiana, fue hecho por Jim O'Neill en el 2014. Pero, ¿qué característica tiene esto? Jim O'Neill no es médico, ni químico biólogo, ni tiene nada que ver con las ciencias. Jim O'Neill es economista. Y este review lo que hace es revisar las grandes pérdidas económicas que traen las enfermedades a las sociedades. Y pues con proyecciones, así como ahora estamos tan acostumbrados a proyecciones, podemos ver que para el 2050 se esperan que 10 millones de personas fallezcan por las bacterias por las superbacterias, por las bacterias resistentes. O sea, que la mortalidad por este tipo de infecciones va a superar, por ejemplo, a enfermedades como el cáncer. Bueno, el año pasado, al fin, yo no sé si, la verdad les digo que a estas alturas yo no podría decirles si llegamos tarde, si es benéfico, pero a partir del año pasado ya se restringe la venta de antibióticos en el país y únicamente por receta médica se puede acceder a ellos, ¿verdad? Se supone, pues este año habría que ver cómo caminó todo eso, pues ahorita todos estamos tan concentrados en lo del coronavirus, porque pues en nuestros países ustedes saben que es difícil, ¿verdad? Que una persona vaya a un médico solo por una receta, para una receta de antibiótico, y tendríamos que ver cómo se desarrolló todo esto para ver si no hubo un mercado negro, venta de recetas, etcétera, etcétera. Por el momento no les puedo decir, pero bueno, esta es la tendencia, esto es lo que están haciendo muchos países de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Para combatir un poco la resistencia bacteriana, porque uno de los problemas, como yo les decía, es la automedicación, ¿verdad? Tomamos antibióticos por un dolorcito de garganta, tomamos antibióticos por una diarrea y resulta que eso pues iba a ser autolimitante y ya tomamos 2, 3 pastillas y luego dejamos de tomar. Entonces, pues Guatemala está en la línea de la OMS, ¿verdad? Donde se debe restringir la venta de los antibióticos. Bueno, entonces, ya con todos estos conceptos que hemos revisado, conceptos, viendo los antibióticos, viendo las enzimas, etcétera, etcétera, yo quisiera presentarles algunos estudios que hemos hecho en el posgrado y que han seguido una línea de investigación. Bueno, entonces aquí están. Dentro de estos está mi tesis de graduación de maestría, donde yo quise detectar los genes también de carbapenemasa, pero el gen KPC y el gen NDM de aislamientos de Klebsiella pneumoniae, siempre en el Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Guatemala. También les voy a presentar algunos datos de la tesis de Mariana Herrera, donde ella detectó los genes de beta-lactamasa. ¿Se acuerdan que habíamos platicado TEM, SHB y CTXM en aislamientos de E. coli, pero comunitaria? También los datos de José Fernando Rosales, donde determinó genes IMP y VIM, pero en cepas de Pseudomonas aeruginosa y son aislados comunitarios. Y vamos a ver qué resultados obtuvimos. Además, voy a presentarles otros datos de una tesis muy interesante. Bueno, entonces, el objetivo de todos estos estudios era detectar los genes seleccionados en cada bacteria, caracterizar el tipo de muestras en las que se encontraron estas bacterias
y describir las características demográficas de los pacientes afectados por estas infecciones. Los objetivos los puse en forma general para todas las investigaciones. Bueno, entonces aquí tienen ustedes, como les decía, para Klebsiella pneumoniae buscamos la carbapenemasa o el gen KPC y NDM, porque recuerden que para que se produzca la carbapenemasa tiene que existir el gen, ¿verdad? Para E. coli, estas 3 beta-lactamasas, y para Pseudomonas aeruginosa, el gen IMP y el gen BIM. Bueno. Para la metodología, para Klebsiella pneumoniae, utilizamos 54 cepas. Klebsiella pneumoniae es una enterobacteria y le vamos a llamar que era de tipo nosocomial porque fue aislada dentro del hospital. Escherichia coli se utilizaron 79 cepas. Es una enterobacteria, pero es comunitaria porque estos aislamientos se realizaron en el Laboratorio Clínico Popular, que es un laboratorio ambulatorio para la comunidad que tiene la Universidad de San Carlos. Y Pseudomonas aeruginosa, donde se utilizaron 11 cepas, es un bacilo gram negativo no fermentador y es comunitario de la comunidad. Bueno. Como estamos tratando de detectar genes, tenemos que utilizar metodología y como queremos llegar a los genes concretos, ¿verdad? Con nombre y apellido, tenemos que utilizar metodología de biología molecular. Todos nosotros utilizamos PCR punto final, porque era el que teníamos a mano, porque se podía hacer, y porque en cierta forma pues era el más económico para nosotros, ¿verdad? Entonces, pues aquí ustedes tienen el procedimiento así resumido, ¿verdad? Donde ustedes tenemos que seleccionar las cepas que a través de un antibiograma manual o a través de un aparato automatizado, ¿verdad? Nos muestren la resistencia o nos muestren que tienen mecanismo BLE. Luego tenemos que preparar estas bacterias y para poder tener los genes tenemos que extraer el ADN de cada una de estas bacterias. Luego tenemos que hacer una reacción en cadena de la polimerasa de estos genes que se hace por electroforesis. Y aquí, hasta acá se podría decir que podemos llegar y este mecanismo ya nos permite observar si tenemos o no los genes seleccionados, que esto es a partir de los primers específicos, ¿verdad? La secuenciación ya fue otra cosa aparte que hicimos, pero se envió a Estados Unidos, no se realizó aquí en Guatemala. Bueno, entonces algunos resultados. Ahí ustedes pueden ver, también yo creo que varias veces han visto varios de ustedes esta fotografía. Ese es el gel, o sea, de mi tesis. Es de Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? Son 49, o sea, aquí ustedes pueden ver cada numerito es una cepa. Y en este gel yo lo que traté de encontrar o está para ver, ¿verdad? Es el gen NDM. Ustedes pueden ver cada banda, ¿verdad? Es la presencia del gen NDM. Por ejemplo, la cepa 34 no lo tiene, la cepa 44 no lo tiene, pero ustedes pueden ver que de 54 cepas, 49 salieron positivas. O sea que el 91% de la población que yo muestré tenía el gen NDM, una supercarbapenemasa. Y también busqué la carbapenemasa KPC, que viene del gen KPC. Y curiosamente, aquí ustedes tienen el gel, ¿verdad? Pues en ese grupo, en esa muestra específica que yo tomé, no encontré gen KPC, solamente NDM, pero suficiente, ¿verdad? 0 del 54, 0 cepas, ¿verdad? Bueno, ¿en qué tipo de muestra encontré estas bacterias? Pues principalmente en sangre, como ustedes pueden ver, y es el lugar más peligroso para encontrarlas, ¿verdad? Porque si estoy encontrando a Klebsiella pneumoniae en sangre, quiere decir que fue a través de un hemocultivo, que tengo la muestra, el paciente presentó síntomas de sepsis y entonces, pues ahí se toma la muestra. Y ustedes saben que tener una septicemia o una sepsis es una infección pues potencialmente mortal, ¿verdad?
Pero pueden ver también que encontré esta cepa, esta Klebsiella pneumoniae, en casi todas muchas muestras, ¿verdad? Orinas, secreciones varias, líquidos, etc. Bueno, ¿en qué servicios hospitalarios encontré a esta super Klebsiella? Pues como la literatura lo indica, la encontré la mayoría en los intensivos, ¿verdad? Donde vamos a tener a los pacientes más vulnerables, donde los pacientes están intubados, tienen muchos, no solamente tubos, sino que también catéteres, etcétera, y pues son fuentes de entrada para este tipo de infecciones. Pero muy interesante, también ustedes pueden ver que ya en las emergencias de los hospitales también encontré de estas superbacterias, ¿verdad? Esta Klebsiella pneumoniae NDM, y se supone que emergencia es un paciente que está llegando en ese momento a solicitar algún servicio, ¿verdad? Bueno, entonces, a grosso modo, esos eran los resultados de Klebsiella pneumoniae. Ahora les presento los resultados de la tesis de Mariana Herrera. Son los resultados de E. coli comunitaria. Vean, el 84% de estos urocultivos procedían de mujeres. La mediana de edad fue de 57 años y casi un tercio tenía historia de infecciones del tracto urinario recurrentes. Entonces, solo quiero que vean aquí su gel. Siempre aquí están las bandas donde ella logra detectar los genes, pero quiero que vean estos resultados muy interesantes. Entonces, aquí están los resultados de Mariana y pues ella encuentra, miren, encuentra la beta-lactamasa TEM en el 84% de los cultivos, la beta-lactamasa ACHB en el 85%, CTX en 57% y no encontró beta-lactamasas en un 10%. Pero este resultado es muy interesante, era lo que yo les decía. Miren, su muestra fue de 79, pero en 42 cepas, o sea, en el 53%, de su muestra encontró las 3 beta-lactamasas. O sea, no solamente una, sino que estaban presentes las 3. Entonces, imagínense cómo no va a ser una superbacteria esa E. coli con 3 genes para producir 3 tipos diferentes de beta-lactamasas, ¿verdad? Y aquí tienen también este resultado muy interesante donde encuentra 20 cepas que tienen dos genes para 2 beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, aquí viene parte de mi reflexión y que también vamos a ver más adelante. Los urocultivos es una de las muestras que más llega al laboratorio clínico privado, laboratorio clínico público. Entonces, sí tenemos que conocer nuestro patrón de resistencia, porque si nosotros en los antibiogramas seguimos poniendo los antibióticos tradicionales y no buscamos mecanismos de resistencia, probablemente nos estemos topando con esto, ¿verdad? Con bacterias multiresistentes que ya no sabemos qué reportar, o de repente no ponemos los antibióticos adecuados y no reportamos que nuestra bacteria tenga una BLE, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo lo podemos hacer en forma fenotípica. Ay, disculpen. Disculpe. Quiero ver. Creo que me salí de la... Me salí de la presentación, permítanme un momentito. Es que apaché. Disculpe, Alexis, no me he salido del Zoom, ¿verdad? Para volver a tomar mi presentación. Sería en la pestañita de abajo. Otra vez volver a compartir.
Sí, también funciona, si no en la pestañita donde están los 4 cuadros en su esquina en su esquina inferior derecha, en el más grandecito de los que están en fila, de los iconos que están en fila, abajo, inferior derecha, perdón, Ajá. en el que está a la par del signo menos. Permítame un momentito. Pero es que sí estoy en el Zoom, pero ya no comparto. Que miran ustedes, ya no comparto mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sigue compartiendo la pantalla. Ah, bueno. Sí, solo que así como la visualiza como en panorámico, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, sigamos. Bueno, y ahora, gracias Alexis. Los resultados de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, recuerden que Pseudomonas es un bacilo gram negativo no fermentador y pues aquí José Fernando lo que hizo fue ir a un laboratorio, este es un laboratorio privado, les cuento, Biolab, y entonces ahí pues se aislaron 31 cepas que mostraron 11 cepas, se mostraron resistentes a imipenem o meropenem, eran de la comunidad, o sea, el 35%. Y sobre estas cepas son las que tendría que trabajar. Entonces, con métodos fenotípicos, como ustedes pueden ver aquí su foto, con inhibición de EDTA, que es una de las formas, 2 cepas les salieron que eran positivas. ¿Qué significa eso? Significa que sus 2 cepas pues, tenían presencia de una carbapenemasa. Pero él cuando hizo su PCR para el gen IMP y para el gen BIM le salió negativo. ¿Qué nos dicen estos resultados? Que le salieron estos genes negativos, pero sí tenía carbapenemasas. Entonces, probablemente esas pseudomonas puede ser que tengan otro gen, como por ejemplo el NDM. Bueno, entonces, les presenté 3 estudios que se hicieron a través de biología molecular, donde pues sí necesitamos los laboratorios especializados de biología molecular, donde sí necesitamos termocicladores, tuvimos que comprar primer, master mix y todo lo que se utiliza. Pero también hay otra forma de investigar y es a través de bases de datos grandes, bases de datos que nos muestren una gran cantidad de datos que nosotros podamos sacar conclusiones. Entonces vean esta tesis también de posgrado de Etelvina Isabel Guerra Carías, donde hizo una caracterización de carbapenemasas en enterobacterias de muestras de pacientes que acudieron al Hospital General San Juan de Dios, pero durante los años 2014 y 2015, ¿verdad? Entonces nosotros pudimos acceder a la base de datos de laboratorio en el hospital y ustedes se imaginan pues la cantidad de cultivos que podíamos de datos que podíamos tener. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, mi tesis fue de 54 cepas, la de Mariana de 79 y la de José Fernando fue de 31 cepas. A través de, entonces les decía, pues ella hizo un estudio retrospectivo descriptivo a través de una recolección y análisis de datos de los años 2014 y 2015, ¿verdad? Y pues siempre todos los aspectos éticos de mantener el anonimato y no pues poner la identidad de los pacientes. Sigamos. Bueno, entonces les decía, pueden ver ustedes que a través de la base de datos ella pudo analizar 283 aislamientos que tenían carbapenemasas. Entonces, al analizar 283 aislamientos, pues ustedes ya nos da una idea de la epidemiología de uno de los hospitales más grandes de Guatemala y podríamos nosotros extrapolar esos datos pues hacia los hospitales de Guatemala, ¿verdad? Aunque tenemos que hacer las investigaciones. Entonces, ustedes pueden ver que igual, ¿verdad? La bacteria que más carbapenemasas presenta es Klebsiella pneumoniae y así se reporta en todo el mundo. Les cuento que esto es así porque Klebsiella pneumoniae es como un acumulador de genes. Ella acumula y acumula los genes y entonces por eso se ve involucrada y se convierte en una superbacteria.
También hay Escherichia coli, Enterobacter, 2 especies de Enterobacter y otros, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que como en este año, ¿verdad? Que es el 2014, pues ustedes pueden ver que aquí está metalobetalactamasas, ¿verdad? O sea que aquí pueden estar las cepas estas NDM y también no hay ninguna KPC, así como salió en mi estudio. Y en el 2015 pues ya se asoman algunas carbapenemasas KPC. Bueno, la otra cosita que les quería enseñar de este estudio, igual que como lo reporta la literatura, nuevamente la muestra en la que ella encuentra más cepas superbacterias con carbapenemasas es sangre. Pero vean tan importante orina, ¿verdad? Orina siempre va a ser una muestra muy importante, secreciones, aspirados orotraqueales, catéteres y otros. Bueno, entonces, conclusiones de estas investigaciones. Los resultados demuestran la presencia de genes de resistencia en cepas de la ciudad de Guatemala. Ya como ustedes pueden ver, ya tenemos evidencia en bacilos gram negativo fermentadores como Klebsiella y E. coli, bacilos gram negativo no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, y que estas bacterias con genes de resistencia están diseminadas en los hospitales y en la comunidad. Eso ya lo tenemos de conclusión, y aunque no hemos hecho más estudios, eso nos falta, de más estudios de encontrar carbapenemasas en bacterias de la comunidad, pues yo creo que ya es la lógica, ¿verdad? Estas bacterias ya están circulando en la comunidad. Bueno, entonces, algunas consideraciones finales. Somos profesionales de laboratorio clínico y muchos de nosotros, el laboratorio clínico incluye el laboratorio de microbiología y muchos de nosotros tal vez nos vamos a dedicar solo a la microbiología. Todo inicia en el laboratorio de microbiología, porque ahí es donde ustedes van a detectar la resistencia o la susceptibilidad de una bacteria. Hay que realizar cultivos y antibiogramas de calidad, si no, no vamos a poder dar un buen resultado. Hay que buscar los mecanismos de resistencia de rutina, no como una cosa especial. Esto ya tiene que ser de rutina. Y que la información obtenida sirva para el tratamiento y la prevención. Entonces, aquí les quería enseñar 2 fotos. Estas son placas hechas por mis estudiantes en años anteriores, y ustedes pueden ver que con placas con Bauer y Kirby ya se pueden ir detectando los mecanismos de resistencia. Este es el mecanismo BLE. Aquí se ponen los 3 antibióticos que se utilizan para ese mecanismo, y ustedes pueden ver acá esta formación como de un huevito, ¿verdad? Y también acá, esta formación aquí nos indica que esta bacteria que está creciendo aquí tiene una betalactamasa de espectro extendido. Y esto que ustedes ven del otro lado es el mecanismo MLS. Esto es un estafilococo, ¿verdad? Entonces, con este mecanismo pueden ver este achatamiento que se da acá. Entonces, nos indica que hay resistencia para el grupo MLS, o sea, para los macrólidos, para las lincosaminas y para las estreptograminas. Vean todo el grupo de antibióticos que no se puede dar cuando detectamos este mecanismo de resistencia. Y como les digo, como ustedes pueden ver, esto es metodología Bauer y Kirby, no es biología molecular. Bueno, las carbapenemasas también se pueden detectar en forma fenotípica o en forma como bioquímica, si ustedes quieren. No necesitamos biología molecular, porque biología molecular es para llegar hasta genes, ¿verdad? Pero si solo queremos detectar la enzima, existen métodos. Disculpen, no es que quiera hacerle yo propaganda a las casas comerciales, pero si ustedes revisan, existe este método que se llama RapidCarba NP, ¿verdad? Que es un método enzimático colorimétrico donde se van haciendo una serie de pasos, ¿verdad? Y donde el resultado, un resultado como el que ustedes ven acá, nos indica que esa bacteria tiene una carbapenimasa.
No sabemos si es NDM, si es KPC, si es BIM, no lo sabemos, pero ya sabemos que nuestra bacteria tiene una carbapenemasa. Entonces, eso lo podemos nosotros poner en nuestro cultivo o lo podemos reportar al médico infectólogo o internista tratante, y pues eso va a ser, la verdad les digo, que de vida o muerte para el paciente. Por supuesto, estos cartuchos son caros. Son con los que tengo experiencia de otra tesis que hicimos, pero son más baratos que biología molecular. Y también, si ustedes revisan en la literatura, ya hay agares para, si ustedes siembran en los agares hay crecimiento directamente ya de bacterias que tienen presencia de carbapenemases. También son agares caros, ¿verdad? Pero son métodos que nos dan más rapidez, que son más prácticos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo un tamizaje de personas, de pacientes que tengan presencia de bacterias con carbapenemases. Bueno, entonces, recomendaciones. Tiene que haber un abordaje multidisciplinario. Tiene que involucrarse el laboratorio, tiene que involucrarse el clínico, los epidemiólogos, ¿verdad? Porque no vamos a estar haciendo todos estos registros o todas estas detecciones sin registrarlo, porque tenemos que tener la epidemiología de nuestros lugares, de nuestros países. Hay que tener programas de vigilancia de la resistencia humana y animal. O sea, ustedes podrían también detectar, buscar estas carbapenemasas en muestras de animales. Diseñar políticas adecuadas de uso prudente de antibióticos, promover la investigación en diversos campos, nuevos antibióticos, nuevas dosis y sobre todo, igual que ahorita con el COVID, nosotros que somos profesionales de la salud, concientizar a la población, ¿verdad? Con el uso adecuado de antibióticos. Podemos empezar con nuestro pequeño círculo, con nuestra familia, ¿verdad? Para dar un uso adecuado, no sobremedicarnos, no usar antibióticos de más potencia si podemos utilizar uno de menos potencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues me gustaría, ya ahí termino. Muchas gracias. Quisiera ver si me voy a luego poner en cámara o me quedo así, no sé, si quisieran hacerme, si tienen alguna pregunta, si quieren que les aclare algo. Disculpen por las molestias, pero estas cosas son imprevistas, ¿verdad? Entonces, estoy abierta para sus preguntas. Bueno, gracias, Máster Tamara. Iniciamos el espacio de preguntas. ¿No tenían alguna en el chat? No hay ninguna ahorita en el chat. Cuéntenme, ¿ustedes tienen, cómo está la ley de antibióticos en El Salvador? ¿Hay restricción para comprarla? ¿Son de venta libre? ¿Necesitan una receta? No, también existe restricción. También existe restricción en compra de medicamentos. ¿Y cuándo pusieron la ley? Allí sí no tengo el dato. Pero, disculpe, existe ahorita una pregunta. Sí. Hablan sobre el medio de transporte. ¿Se utilizó algún medio de transporte especial cuando realizó su investigación? Ah, sí, gracias. Sí, utilicé, digamos, las bacterias estaban creciendo en agar maconqui, ¿verdad? En el laboratorio. Y yo necesitaba juntarlas, almacenarlas, para luego correr todos los PCR juntos, ¿verdad? Las almacené en estos, los hisopos de transporte que tienen medio Ames o Ames con carbón, ¿verdad? Ustedes agarran un poco de la muestra, lo meten, estos hisopos tienen como una gelatina ahí, ¿verdad? Y ahí los guardé y luego cuando ya los iba a volver a utilizar, pues los hice crecer nuevamente. Quiero contarles que yo guardé todo el cepario de estas Klebsiella pneumoniae, terminó la tesis y allá por el año, o sea, esas cepas eran del 2014. Yo las tenía guardadas en esos hisopos y las volvimos a sembrar en el año 2018, pongan 18, 19, y estaban viables, volvieron a crecer.
sí se conservan muy bien ahí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por favor, compártanla. Los estudiantes de bacteriología. Si no, yo les voy a empezar a hacer preguntas. Perfecto. ¿Les quedó clarísimo? Pregunto, por ejemplo, ¿tienen datos ustedes? ¿Han leído? Pues no tiene que ser precisamente de Santa Ana, pero como del Salvador en general, de la presencia de betalactamasas y carbapenemasas. Hay estudios, hay detección, no sé si... Hay preguntas, licenciado Sí. Adán Ali. En este momento, disculpe Tamara, ya seguimos con el tema. Por el momento nos preguntan que si existe algún control sobre los desechos de los antibióticos al medio ambiente y si usted considera que estos pueden contribuir a la resistencia bacteriana. Sí, definitivamente. Desechar los antibióticos al medio ambiente, ya sea solo así o en forma orgánica, ¿verdad? Contribuyen porque van a contaminar la tierra de los cultivos, muchos animales, etcétera. Ven que ahora también hasta se quieren hacer los estudios de aguas residuales de coronavirus, ¿verdad? Porque incluso se pueden encontrar. Miren, aquí nosotros tenemos una ley de desechos biológicos, ¿verdad? Donde todas las personas, todos los laboratorios, instituciones que tengan desechos biológicos, tienen que contratar un transporte especial para poder desechar esos, para poder evacuar o sacar todos esos desechos. Se supone que la empresa pues ya sigue un tratamiento y hay una incineración, ¿verdad? Pero definitivamente también la contaminación del medio ambiente también está contribuyendo a esta multiresistencia. Nos preguntan, gracias por la respuesta, que si en algún tipo de investigaciones que se han hecho se ha podido detectar otro tipo de metobetolactamasa aparte de la NDM. Sí, en el Hospital Roosevelt se han hecho muchísimas investigaciones, también en el San Juan de Dios. Aquí en Guatemala ya tenemos detectado la NDM, la KPC, como ustedes pudieron ver en los datos de la tesis que les mostré, que solo era análisis de datos. La tesis de Isabel Guerra no tuvo nada de biología molecular, sino que solo fueron los análisis de datos, donde ella pues estaba... pues recolectó todos los datos de resultados que ya tenían y en el San Juan de Dios ya había KPC. También en el Roosevelt hay otra carbapenemasa que se llama OXA. Y les cuento que como ahorita hay estudiantes del posgrado de la maestría de microbiología, están dirigiendo sus investigaciones a buscar otros genes, ¿verdad? De carbapenemasas, para que tengamos un espectro ya completo, ¿verdad? Y tengamos la mayor registro de carbapenemasas que podamos, y eso nos va a ayudar a hacer pues nuestro mapa epidemiológico, ¿verdad? Nuestro registro epidemiológico de carbapenemasas. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y mientras se hace la pregunta, tal vez compartir que nosotros como universidad tenemos ahorita abierta la investigación también sobre este tipo de genes de resistencia, pero en Acinetobacter baumannii. Estamos haciendo el rastreo también por biología molecular y esperamos pues terminar cuando finalice la pandemia. ¿Y sepas de dónde están tomando? ¿De la comunidad, del hospital? Del Hospital San Juan de Dios, pero de Santa Ana, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Existe alguna otra pregunta? Yo les quería preguntar si en los laboratorios clínicos, si ustedes van a digamos, tienen síntomas de infección urinaria, van a un laboratorio clínico privado de Santa Ana o de San Salvador. Los laboratorios están reportando el mecanismo Bley.
el mecanismo BLE es el de beta-lactamasas de espectro Sí. extendido, ¿verdad? Pues la verdad es que como comentan, no todos, pero sí tenemos digamos, se puede decir una especie de laboratorios que sí lo hace. Tenemos, para no hacer el anuncio comercial, ¿verdad? Tenemos, tenemos varios laboratorios privados que sí lo reportan. Incluso algunos pues tienen Bytec, tienen Sí. este tipo de detecciones y sí lo hacen algunos. Pero también está como entendido que hoy en día no cualquier laboratorio clínico puede tener abierta el área de bacteriología, no Ya. cualquiera. Tiene Bueno, pero los que, puede referir, ¿verdad? sí, y como comenta licenciada Genia, en la última capacitación que se está dando al nivel de ministerio se recomienda el triptón para detectar la enzima, ¿verdad? Eso es lo que se ha estado capacitando. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Aquí nos comentan los compañeros que están por egresar y yo sé que muchos están interesados en continuar sus estudios. Nos comentan que si puede comentar sobre el ingreso a la maestría de De microbiología. de enfermedades infecciosas, máster. Pues mucho gusto, pues aquí los voy a esperar. Sí, fíjense que en el posgrado tenemos esta maestría que se llama de microbiología en enfermedades infecciosas, ¿verdad? Yo creo que mejor se debería de llamar, es una maestría como en biología molecular con varios aspectos ahí de ver de salud pública, etcétera, etcétera, ¿verdad? La gente cuando decimos microbiología piensa que vamos otra vez a ver las bacterias y que el gram y ya digamos esa parte ya la pasamos, sino que de una vez nos vamos a métodos de biología molecular, análisis de casos, salud pública, cómo podemos intervenir. Es una maestría como para ser, digamos, consultores o asesores en microbiología. Para poder entrar a la universidad, pues hay que ser un licenciado, ¿verdad? O tener una licenciatura. Por el momento, la maestría es presencial. En este año, pues lo hemos hecho virtual por la emergencia, ¿verdad? Y en el posgrado se estudia el fin de semana, los viernes y los sábados, ¿verdad? Por ser extranjeros, tienen que pagar el doble de matrícula, pero eso solo al principio de año. Y luego ya los pagos que se hacen en el resto del año son igual que los guatemaltecos. Pero como ustedes sabrán, como la Universidad de San Carlos es una universidad pública, es la universidad que tiene los costos más baratos si lo comparan con cualquiera de las privadas de acá, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar publicando, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes, déjenme ver si me puede seguir en Facebook por la Escuela de Estudios de Posgrado. Para salir de aquí de la presentación, aquí le voy a poner esto. Vamos a ver. En Facebook ustedes pueden encontrar este logo, estas letras verdes con azul. Arriba dice Escuela de Estudios de Posgrado y abajo dice Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, USAC. Esa es el logo de nuestra página en Facebook, donde constantemente estamos publicando los ingresos, etcétera, etcétera. Quiero contarles que los posgrados en la Universidad de San Carlos son autofinanciables. Eso quiere decir que necesitamos un número mínimo de estudiantes para poder abrir la maestría. El número mínimo es 25 estudiantes. Si yo no tengo inscritos 25 estudiantes en enero del otro año, no se puede abrir lamentablemente la maestría. Así que por si ustedes de repente miran que está la promoción, etcétera, y al final no se abrió la maestría, pues es por esa razón, ¿verdad? Pero yo esperaría que después del COVID voy a tener muchos estudiantes. Gracias por la información.
Nos hacen una pregunta y yo creo que viene mucho relacionado con lo que, digamos, antes se creía, ¿verdad? Siempre era un perfil de resistencia de personas que habían estado hospitalizadas o tenían alguna circunstancia, ¿verdad? Entonces nos preguntan que qué pasa o qué seguimiento se le dio o se le puede dar a las personas en las que se encuentra resistencia, pero vienen de la comunidad. Sí, fíjense que esa es una cosa que realmente lo tienen implementado en países del primer mundo, ¿verdad? Y sería buenísimo poderlo implementar. Lo tienen, les cuento que implementado en algunos hospitales privados de acá de Guatemala, ¿verdad? Pero el seguimiento que se le tendría que dar a cualquier persona que ingresa a un hospital para ser tratado por una infección es que se le debería de hacer un tamizaje si no está colonizado por estas superbacterias. Una de las formas es, por ejemplo, a través de un hisopado rectal. Se puede hacer el hisopado rectal, se siembra en estos agares que yo les decía, que ya hay crecimiento de una vez de las bacterias que tienen carbapenemasas. Y bueno, entonces, ¿qué se hace con este paciente? Sabiendo que este paciente viene colonizado con una superbacteria, con una bacteria con carbapenemasa, ese paciente debería estar totalmente aislado, ¿verdad? No es ponerse en una sala con otros pacientes, sino en un aislamiento y pues ser tratado con todas. Es que ahora tenemos que asumir, ahora tenemos que asumir que todos los pacientes tienen COVID, ¿verdad? Tenemos que asumir que todos los pacientes tienen superbacterias, pero ya sabiendo que esta persona está previamente colonizada con una superbacteria, se le puede tener una vigilancia más cercana, ¿verdad? En los hospitales privados de Guatemala lo que hacen es de una vez en la emergencia, cuando van a ingresar al paciente, de una vez le realizan un hemocultivo, un cultivo de sangre para ver si el paciente no entra ya con una infección, porque recuérdense que también los privados quieren defenderse de demandas, ¿verdad? De que el paciente adquiera la infección dentro del hospital. Entonces, le hacen un tamizaje al paciente que yo creo que incluye un hemocultivo, un urocultivo, o sea, ven el estado microbiológico del paciente para ingresarlo, ¿verdad? Al hospital. Que todos esos cultivos pues van a la cuenta del paciente, ¿verdad? Esa es una de las formas, un tamizaje previo que se pudiera hacer a los pacientes. Gracias. También sería, les cuento que también queríamos hacer ese estudio, pero ustedes se imaginarán que en un hospital público, bueno, y no sé, privado, ¿verdad? Que las personas acepten un hisopado rectal está un poquito difícil, ¿verdad? Y el aislamiento, ¿verdad? Sí. Aunque hay algunos aislamientos en el Hospital San Juan de Dios, pero siempre está bastante lleno. Sí. Nos preguntan que en el dado caso de no tener biología molecular, ¿cuáles serían las limitaciones de los test de detección enzimático? Pues ese que les enseñé, les cuento que son muy buenos. Son muy buenos en cómo se llama, en la detección. Pues no tienen como, la única limitación es que ustedes no saben exactamente qué carbapenemasa es la que tienen, solo saben que tienen carbapenemasas, que para efectos de tratamiento del paciente no hay ningún cambio, ¿verdad? No afecta, solo saben que tienen carbapenemasas. Entonces, realmente la biología molecular, pues es ya para, como les digo, tener el nombre y el apellido de nuestra carbapenemasa. Pero bueno, se podría empezar implementando estos métodos fenotípicos, ¿verdad? Para poder detectar estas enzimas tan peligrosas en las bacterias. Y un poquito el precio, sí son un poquito caros. Y como usted dice, Alexis, pues un laboratorio pequeño que no tenga implementada la microbiología, pues no, tal vez no va a querer hacer ese gasto, ¿verdad? Pero podrían empezar con laboratorios grandes, con hospitales públicos, para poder detectar las carbapenemasas. Carbapenemasas y, bueno, por medio de fenotípicamente las betalactamasas, ¿verdad? Correcto. ¿Alguna otra preguntita? No sé, ¿hay alguien más que quiera hacer otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Acá solo nos comparten de que sí han escuchado y leído algunos estudios sobre la resistencia que ha reportado el Ministerio de Salud en los últimos años y ya no hay más preguntas por el momento. Ya. Y no saben que, nadie se acuerda que si el ministerio que carbapenemasa tienen en El Salvador, si la NDM, igual que Guatemala, la KPC es la más distribuida en el mundo. Sí, bueno, ciertamente, bueno, en el estudio que nosotros hicimos, tenemos algunos datos preliminares y sí hemos detectado la NDM, sí la tenemos, pero para hacer así un análisis rápido, en un 30% de todas las muestras que tomamos cerca de 126 muestras que procesamos de Acinetobacter. Y eso fue lo que mayor detectamos y el OXA24. Tienen OXA. Sí, tenemos, la mayoría tuvo OXA24, fue la que está. Existen algunos datos, pero fenotípicos que se reportan. Ellos cuando mandan, aparece como OXA, como KPC, pero en verdad no aparece como hemos estado hablando en base de biología molecular qué tipo de OXA ni qué tipo de gen es, que fue lo que nosotros intentamos hacer a partir de la universidad y hemos logrado detectar el OXA24 y la NDM y algunas otras metobetalactamasas. El problema es que con lo de la pandemia no logramos terminar, así que algunas muestras las tenemos en 60%, ¿ya? Pero es lo que tenemos ahorita en datos. Pues felicitaciones, sigan adelante. Yo de verdad lo que más quería era motivarlos para que continúen en la investigación, mostrarles, miren, realmente lo de la resistencia bacteriana es una cosa que traemos ya de años. En el año 2000 brotó todo lo de las beta-lactamasas de espectro extendido. 20 años después, estamos a merced de las carbapenemasas. Miren, en el 2000, pero ni idea de ver una carbapenemasa, de tener ese tipo de bacterias. Todo lo que salía con ble positivo se aliviaba con antibióticos carbapenémicos. ¿Y ahora qué hacemos si ahora ya no tenemos opciones de tratamientos? 20 años después, que 20 años es muy corto tiempo para la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, yo la verdad quería nada más dejarlos motivados por este tema que es muy, muy importante, que va a seguir ahí. Lo del COVID ahorita es una pandemia, probablemente se va a quedar ese virus como una influenza, ¿verdad? Pero la resistencia a los antibióticos continúa en los hospitales y lo que sucede es que cuando ya pasa a la comunidad, ¿qué vamos a hacer con una simple infección urinaria? Tenemos una infección urinaria, estamos en casa y ¿qué vamos a hacer para tratarla si nos vamos a quedar sin opciones, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante y sobre todo como nosotros profesionales de laboratorio, pues tenemos que detectarla en nuestros laboratorios, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, sí, como comenta, igual nosotros esperamos en algún momento contribuir porque nosotros sabemos que la investigación, si no se publica, si no se saca, pues queda en espacio vacío, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata, el acceso a que conozcamos, digamos, el mapa epidemiológico que nosotros podamos tener de estos genes. Como usted misma lo comentó al inicio, ni siquiera tenemos un estudio para decidir qué tipo de antibióticos deberíamos de estar probando, usando. Así que es lo que nosotros, pues, a grueso modo, se puede decir, estamos iniciando en algún momento. Esperamos contribuir de esa manera y que a los hospitales, pues, nacionales, eso es lo que nosotros deseamos. Qué bueno. Así con que vayan contribuyendo poco a poco y los datos de Santa Ana, ¿verdad? Ustedes están se hace una gran contribución, poquito a poco que vayan aportando, van haciendo una gran contribución a los registros nacionales, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si no, pues le damos paso a Máster
Laura Rosa de González. Bueno, agradecer, Máster Tamara Velázquez, por su participación. Yo creo de que los estudiantes les ha quedado quizás como la chispa de investigar, ¿verdad? De hacer más investigaciones y contribuir de esta manera, pues, el conocimiento a nivel nacional. Y a sabiendas que esta resistencia se ha generado y está quizás, ¿verdad?, completada de todos los factores. Ya las bacterias pues están en la comunidad, están en el medio ambiente, en los alimentos y pues qué más que buscar información para poder contribuir de esta manera, ¿verdad?, que pueda favorecer al diagnóstico, ¿verdad?, o poder investigar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y esto puede sumarles. Entonces yo creo que su participación, Máster, ha sido pues muy, muy complementaria para ellos, ¿verdad? Ha sido gradual. He visto que algunos estudiantes han comentado de que desde los primeros años están muy complacidos por el hecho que ha ido gradual la información y eso les ha permitido comprender todo lo que es esta parte de la resistencia de los antibióticos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y espero yo pues que también los estudiantes sigan motivados con la misma motivación que usted nos ha invadido a nosotros como docentes y también investigadores a la vez. Así que le agradecemos muchísimo, Máster, y que pues aquí, ¿verdad?, siempre contribuyéndonos, ya que usted siempre con el tiempo nos ha ayudado con informarnos de esta manera y ahí estamos siempre unidos de esta forma. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Ya que pues todavía tenemos un poquito de tiempo, yo ahorita que usted platicó, quisiera solo para dejarlos aún más motivados, contarles dos historias. Son un poco tristes, ¿verdad? Pero miren, lo que yo quisiera es de que, digamos, uno dice, ¡ay, la resistencia a los antibióticos! ¡Ay, las superbacterias! Esas están en los hospitales, ¿verdad? Como que lo miramos así, no, eso no me va a pasar a mí, como mucha gente está diciendo, por ejemplo, con el COVID, ¿verdad? No, pero si eso me va a dar una infección, si entro me voy a hospitalizar al Hospital San Juan de Dios, ya sea el de Santa Ana o el de Guatemala. Solo así me voy a infectar de una Klebsiella, ¿verdad? Bueno, entonces quiero contarles que el año pasado este tema, y para motivarlos, ¿verdad?, de la investigación y de la importancia que tiene esto, me sucedieron dos cosas que tocaron pues muy fuertemente mi vida, ¿verdad? Y que tiene que ver con esto. Quiero contarles que una chica, para que vean la relación, 25 años de una de las maestrías de la facultad, ella tenía un problema serio de artritis. Vean la cadenita. Quiero que vean la cadenita de la resistencia microbiana. Ella tenía un problema muy fuerte de artritis desde niña, ¿verdad? Por su artritis, tantos dolores, tomaba analgésicos muy fuertes para el dolor. Estos analgésicos muy fuertes le provocan una fuerte gastritis que en cierto momento tuvo una crisis y estuvo sangrante. Las úlceras le provocó una úlcera sangrante. La internan en el Hospital San Juan de Dios para poder parar esta hemorragia de la úlcera sangrante, ¿verdad? 25 años, chicos, en la flor de su vida, ¿verdad? Lleva una semana ingresada en el San Juan de Dios, adquiere una superbacteria por neumonía y fallece, ¿verdad? O sea, fallece de una infección nosocomial. Estaba en el San Juan de Dios, que es un hospital público. Bueno, y la otra, pues quería contarles una historia muy personal. Mi madre falleció el 20 de agosto del año pasado. Mi madre ya pues estaba bastante deteriorada por una enfermedad de Parkinson, ya no podía tragar muy bien, empezó a tener algunos síntomas respiratorios y la ingreso a un hospital privado porque teníamos seguro, ¿verdad? Mi mami estuvo 5 días hospitalizada. En este sentido no les puedo decir si la infección
fue comunitario, o sea, si ya la traía por alguna aspiración a alimentos o la adquirió en el hospital. Pero bueno, ella estuvo 5 días hospitalizada, empezó a tener síntomas de septicemia. Los últimos medicamentos que le pusieron fueron carbapenems, ¿verdad? Y fallece por un ataque al corazón. O sea, pero estuvo relacionada, estaba séptica mi mami, ¿verdad? Había una infección que no se podía controlar y deciden por último ponerle meropenem, ¿verdad? Entonces, para que vean que pues ahí están, ¿verdad? Ahí está y en cualquier momento puede tocar nuestra vida y pues para dejarlas motivados para que sigamos buscando soluciones, investigando y viendo qué podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad. Así que le agradezco sus palabras. No sé si hay algo más. Y Tamara, muchísimas gracias de nuevo. Comentarle que esta presentación fue vista por 235 personas. Qué pena. Estudiantes desde segundo año hasta quinto año, así como también por profesionales, por exalumnos. Estuvieron conectados 138 en Facebook y los 97 pues en Zoom. Decirles que los estudiantes de segundo año que cursan ahorita actualmente microbiología, hay comentarios aquí en Facebook que ponen, yo pensé que no lo íbamos a entender, entiendo perfectamente, ajá, es lo que nosotros vimos en clase. Entonces, Tamara, yo le agradezco porque usted ha explicado de una manera tan detallada, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y eso pues es de agradecerle infinitamente. Comentarle a todos que con Tamara tenemos años de conocerla y desde que la conocimos, ella ha venido en varias ocasiones a nuestros congresos y comentarle, Tamara, que este año vamos a tener nuestro congreso en línea, será pues en el mes de septiembre, así es que le vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Vamos a ver qué tema podemos preparar para esa oportunidad. Gracias, Tamara. Siempre le agradecemos por siempre decir que sí cuando se trata pues de contribuir con la educación de nuestros jóvenes aquí en UNASA. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y Gracias. Pues, gracias. Abrazos para todos, docentes y igualmente. estudiantes. Y sigan adelante y cuídense mucho, por favor, del coronavirus. Cuídense mucho todos los que estén en primera línea, en segunda línea y en tercera línea. A cuidarnos mucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Entonces, me voy a desconectar ya.